Bienvenidos, apreciados estudiantes, a nuestra clase de matemáticas de la semana número 4. Vamos a continuar entonces el estudio de vectores. El día de hoy vamos a ver algunas operaciones y características importantes de los vectores. Entonces, iniciemos con una operación importante como lo es el producto punto. El producto punto entonces es entre dos vectores. ¿Y cómo se multiplica? Se multiplica componente a componente y se van sumando. Entonces aquí tenemos la multiplicación x1 por y1 más x2 por y2 y así voy sumando componente a componente. El resultado total del producto punto es un número, es un escalar. Importante que entonces tengamos claro que el producto punto, el resultado va a ser un número, un escalar. Y se hace componente a componente y vamos sumando. Las propiedades de este producto punto es que x punto y es igual a y punto x, es conmutativa. También se aplica la propiedad distributiva respecto a la suma. Entonces x por y más z nos quedaría x punto y más x punto z. También se cumple la asociativa respecto al producto escalar. Alfa por x punto y es igual a x punto alfa y o alfa x punto y. También es importante esa propiedad, que x punto x es igual a x al cuadrado, que es cada componente del vector elevado al cuadrado, y esa suma siempre va a ser mayor o igual a 0. Entonces, un ejemplo, revisemos este producto punto entre los vectores. Tenemos el vector A y el vector B. ¿Cómo realizamos este producto punto entonces? Sería la siguiente forma. A punto B es igual. Sería 2.5, 2 por 5, más 6 por 1/2, más 9 por raíz de 3. Haciendo estas operaciones, 2 por 5, 10. 6 por 1, 6. Pero 6 dividido en 2 nos da 3. Más 9 raíz de 3. Haciendo estas cuentas nos da 10 más 3 son 13, más 9 raíz de 3, 9 raíz de 3, y este producto punto nos daría entonces 28 punto o coma decimal 588. De esta forma entonces realizamos el producto punto. Continuemos ahora con una característica o una importante como es la norma de un vector. O sea, a mí me dan un vector en Rn, ya sea en R2, R3, que son las más usadas, o en Rn. La norma de un vector, ¿cómo la calculamos? Bueno, el símbolo primero es importante, es en doble barra. ¿Sí? En doble barra, importante cuando aparezcan las dobles barras es porque es la norma del vector. Entonces, esa norma es igual a la raíz cuadrada de cada componente elevadas al cuadrado y las vamos sumando. Entonces, observe por favor la diapositiva, es x1 al cuadrado más x2, cada componente elevadas al cuadrado y las vamos sumando. O puede ser también escrita de otra forma, x punto x y raíz de ese producto punto. Esa es la norma de un vector. La norma tiene propiedades importantes, como la siguiente. La norma siempre va a ser mayor o igual que 0. La norma del vector x va a ser igual a la norma de su inverso aditivo, igual a la norma de menos x. Si usted tiene una norma multiplicada por un escalar alfa, por ejemplo alfa x, la norma usted puede sacar ese número alfa en valor absoluto por la norma del vector x. Dos desigualdades importantes. La primera, la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Me dice que el valor absoluto del producto punto de x por y es menor o igual que la norma de x por la norma de y. Y la desigualdad triangular, que es la norma de x más y, va a ser menor o igual que la norma de x más la norma de y. Vamos a mirar más adelante un ejemplo de la norma de un vector. Otra definición o característica importante de los vectores son los vectores unitarios. Entonces, un vector es unitario si la norma es igual a 1.
Cualquier vector que tenga norma 1 se llama unitario. Entonces, ¿cómo convierto yo si me dan un vector cualquiera X en un vector U unitario? ¿Cómo lo convertimos? De la siguiente forma. U es unitario si hacemos la siguiente operación. El vector X lo divido sobre la norma de X. Si hacemos esta operación, entonces, ese vector, ese resultado, nos quedaría convertido en un vector unitario. ¿Y qué es unitario? Que tenga norma 1. Vectores muy importantes. Hay tres vectores súper importantes en R3 o en R2. Empecemos con R3, son los vectores unitarios I, J y K. Esos vectores, ¿de dónde aparecen? Porque resulta que esos vectores me ayudan a escribir el vector en su forma general. Entonces yo tengo un vector cualquiera, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Ese vector es igual a A sub 1, 0, 0, más A sub 2, 0, A sub 2, 0, más el vector 0, 0, A sub 3. Si yo hago esta suma de los tres vectores, obtengo el vector A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Pero entonces ese vector unitario, el I, J y K, aparece aquí abajo. El vector unitario I es primera componente 1 y X y Y 0. El vector unitario J 0, 1, 0 y el vector unitario K 0, 0, nos faltó la coma, 1. Así, usando vectores unitarios, yo puedo escribir un vector, por ejemplo, el A sub 1, A sub 2, A sub 3, en términos del vector unitario. Como yo sé que el vector unitario I corresponde a la componente X, me quedaría A sub 1 I más el vector unitario J corresponde a Y, entonces me quedaría A sub 2J más el vector unitario K corresponde a Z, entonces me quedaría A sub 3 más K. Entonces esos tres vectores son muy importantes en el estudio tanto del álgebra lineal como la física. Entonces tenemos este vector, el vector A que es igual a 2 menos 1, 9. Y nos piden que calculemos el vector unitario. Entonces recuerden que para calcular, digamos, si yo quiero ver ese vector en unitario, debo hacer A dividido sobre la norma de A. Entonces calculemos la norma de A. Recuerde que la norma de A es igual a la raíz cuadrada de cada componente elevada al cuadrado. Entonces cada componente elevada al cuadrado, esto sería 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1 y 9 al cuadrado es 81. Y esto nos daría raíz de 86 sería la norma del vector A. Entonces para volverlo unitario debo colocar el vector A que es 2 menos 1, 9 dividido en la norma, en este caso es raíz de 86. Y así obtendríamos entonces, primera posición sería 2 sobre raíz de 86, menos 1 sobre raíz de 86 y 9 sobre raíz de 86. De esta forma entonces este vector que estoy encerrando sería el vector unitario del vector A Calculamos primero la norma y luego dividimos el vector A sobre la norma de él mismo y ese vector resultante es el vector unitario. Continuemos ahora con un cálculo muy importante, como es el ángulo entre dos vectores. Importante que esos vectores no sean nulos, porque si ese vector es nulo, pues no hay vector, no hay ángulo que calcular. Entonces debo tener que esos dos vectores deben ser diferentes de cero, no pueden ser nulos. ¿Cómo calculamos ese ángulo entre esos vectores? Coseno de teta sería igual a x punto y dividido en la norma de x por la norma de y. Si usted quiere despejar el producto punto, despejando producto punto, tendríamos que x punto y es igual a la norma de x por la norma de y por el coseno de teta. Teta es el ángulo que forman los dos vectores. Entonces tenemos aquí un vector un vector x
y tenemos un vector y. Teta es este ángulo. Entonces, si el producto punto es mayor que 0, es porque el ángulo es agudo. O sea, es decir, está entre 0 y 90 grados, pero no llega a 90. Y si ese producto punto es menor que 0, o sea, negativo, es porque ese ángulo teta es obtuso, es decir, es mayor de 90 el ángulo. Pero si ese producto punto da 0, es porque el ángulo que se forma es de 90 grados, es decir, pi medios. Y cuando el ángulo entre los dos vectores es pi medios, es decir, 90 grados, es porque los vectores son ortogonales o perpendiculares, que es un sinónimo. Entonces tenemos tres opciones, que sea agudo, obtuso o perpendicular, ya dependiendo de la respuesta del producto punto. Entonces veamos unos ejemplos de vectores ortogonales, que es una cualidad importante de los vectores. Entonces los vectores unitarios i, j y k entre sí, todos ellos son perpendiculares. O sea que i por j es igual a j por i, punto i, que sería 0. Igualmente j.k va a ser igual a k.j, que es 0, y k por i es igual a i.k, que nuevamente es 0. Ahora realicemos un ejemplo de vectores ortogonales, pero ya con números, ya con vectores reales, con vectores diferentes de los unitarios. Tengo dos vectores, el vector A y el vector B. Perdón. Y me preguntan, ¿son ortogonales? ¿Qué me están preguntando ahí? Que si ellos son perpendiculares entre sí. ¿Qué debo hacer? Calcular el producto punto. ¿Cómo nos quedaría ese producto punto? Entonces sería, vamos a colocar entonces, hacer la multiplicación, los voy a colocar sin los vectores, sería menos 3, menos 1, 4, punto, 2, 14 y 5. Entonces menos 3 por 2 da menos 6, menos 1 por 14 me da menos 14 y 4 por 5 da más 20. Menos 6 menos 14, eso es igual a menos 20. Más 20, esto nos da 0. Es decir, que el vector A y el vector B sí son ortogonales. Porque el producto punto, cuando el producto punto me da 0, es porque los vectores, voy a retomar esta parte, la última, si x punto y es igual a 0, es porque el ángulo que hay entre ellos es 90 grados o pi medios. Entonces los vectores son ortogonales. Ahora me dan estos dos vectores, el vector A y el vector B, y me piden que calcule el ángulo que se forma entre ellos, el ángulo que hay ahí. Recordemos entonces que para calcular ese ángulo usamos esta fórmula, que es coseno de teta. Coseno de teta es igual a A punto B sobre la norma de A por la norma de B. Entonces, calculemos primero las normas. Norma de A. La norma de A es igual a la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado que está aquí con la j es 1 y menos 2 al cuadrado es 4 nuevamente. O sea que esto es 4 más 4, 8, más 1, 9 y la raíz de 9 es 3. Ahora, la norma de B es igual a la raíz cuadrada, ¿dónde está B? B es cada componente al cuadrado, sería 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado es 1, o sea que nos da raíz de 3. Ahora calculemos el producto punto. A punto B. 2 por 1, 2. 1 por 1, 1. Menos por más da menos y 2 por 1, 2. O sea que el producto punto de A por B nos da 1. Y reemplazando A punto B nos da 1 positivo sobre norma de A es 3 por raíz de 3. Pero resulta que eso es el coseno, ese no es el ángulo. ¿Cómo hago para despejar el ángulo entonces? Si tengo coseno de teta,
que es igual a 1 sobre 3 raíz de 3. Debo despejar teta. ¿Cómo despejamos teta? Con el coseno inverso. O sea que teta es igual a coseno a la menos 1 de 1 sobre 3 raíz de 3. ¿Y esto a qué es igual? Entonces, coseno inverso, importante que haga esta cuenta en la calculadora, coseno inverso de 1 dividido en 3 raíz de 3. Y esto nos da 78.9. 78 grados, 9 minutos. 78.9 sería el ángulo entre esos vectores, o sea que el ángulo es un ángulo agudo porque es menor que 90. Entonces, con esta operación tan importante de saber y de conocer cuál es el ángulo que forman los vectores, ¿cierto? Yo tengo dos vectores, quiero saber cuál es este ángulo, si es menor que 90, si es 90 y son ortogonales o perpendiculares, o si es obtuso. Entonces, importante este cálculo del ángulo entre vectores. Por hoy me despido y les deseo un feliz día. Hasta la próxima.